El domingo pasado, desesperada, la mamá trataba de ubicarla. Lo último que supo de su pequeña, que su papá llegó hasta su casa y la retiró del lugar. Ella no había autorizado que la niña de 12 años vaya con el padre, porque de hecho había un conflicto matrimonial de por medio, una relación que estaba terminada hacía muy poco tiempo. Hay novedades sobre la pequeña Juliana Galeano de 12 años. Aníbal, Juan, Judith, ¿cómo están? Impactado por esta información, ¿verdad? Sí. Ayer nomás estábamos compartiendo testimonios de la mamá, quien estaba haciendo un pedido desesperado para tratar de dar con el paradero de su expareja, como así también la niña de 12 años. Pero la información preliminar que se tiene es que tanto papá como la hija estarían fallecidos. El contexto no está muy claro, pero por supuesto la madre ya reportó acerca del aviso que le llegó desde el departamento de Ñembucú. Gravísimo este caso porque la niña tiene una hermanita que sí quedó en la casa. Sí, de hecho que fue la última en verla. Sí. Porque ella, la hermanita pequeña, vio cuando Juliana se retiró de la casa en compañía de su padre. La mamá le había hecho una llamada telefónica, él no respondió el teléfono. Después llama al celular de la pequeña de 12 años y ella sí le atiende. Le atiende bien, habló calmada y le dijo, me voy a ir con mi papá me vino a buscar. Y desde ese momento ya no pudo contactarse con su hija. Ahora tenemos novedades, Juan. Exactamente, Mercedes, porque en este momento se está dando el operativo policial para dar un poco más datos acerca de las circunstancias en que habrían sido encontrados los dos cuerpos ya sin vida. Esto ocurre ahora en el departamento de Ñembucú y nos acercamos un poco a la zona donde se produjo este hallazgo. Estamos hablando de la compañía Huasucuá, en una zona conocida como Tacuaras. Es un barrio prácticamente de 4 cuadras nada más, que tiene a muy pocas viviendas a la redonda. Lo que se maneja es que en este barrio específico, muy cerca de la compañía Tacuaras, se habría dado este hallazgo. En este lugar se está dando este operativo y hay que recordar un poco, todavía no se saben las circunstancias y sobre todo la forma de muerte, si fue a través de algún tipo de asfixia, si se produjo algún disparo. Lo concreto es que lo que se reporta desde la policía hasta el momento es el hallazgo de un hombre junto con una pequeña en una casa familiar. De hecho que en esta zona se encuentra nada más que una iglesia, una escuela básica, una comisaría, un pequeño barrio, una plaza, una iglesia San Rafael, una unidad de salud familiar de la zona de Tacuaras. Una zona bastante alejada de lo que es el conurbano de Pilar o de otra localidad que lleve a alguna ruta rodeada prácticamente de estancias. En este momento se da este operativo policial. Es un pueblo pequeño por lo que se ve, ¿verdad? Sí. Y sería allí la vivienda familiar paterna. Sí. Paterna. Ahora, junto con la mamá, la niña vivía acá en Ñembucú. Sí, en la zona de Ñembucú. Y de Ñembucú la busca la niña. Él aparece el domingo en el transcurso de la mañana, ingresa a la vivienda y se lleva a la pequeña y no sabían dónde estaba porque cuando la mamá habla con la pequeña Juliana, ella solamente le dice, me voy a ir con mi papá, él vino a buscarme, que de hecho es corroborada la versión por la hermana más chiquitita que vio ingresar al hombre hasta el interior de la casa y agarrar a la nena de 12 años y llevársela. Desde ahí hablamos de Ñembucú, domingo a la mañana. Hasta la tarde de hoy no se supo absolutamente nada. La mamá llorando pedía algún dato sobre la pequeña y esta información que viene desde la zona de Ñembucú. ¿Hay antecedentes referente a amenazas que el padre realizaba hacia...? Por lo menos no se tenía conocimiento. Sí, la mamá hablaba de que ellos estaban en plena separación y que de hecho no se había dado esta situación en consenso. Él no estaba de acuerdo con la ruptura de esa relación y como tenían hijos en común, trataban de tener un vínculo por lo menos. Pero evidentemente una relación llevadera. Armoniosa. Tenemos antecedentes gravísimos. De confirmarse, por supuesto que se trataría de un caso gravísimo porque un padre es el propio autor de la muerte de su hija. Un caso similar se daba hace unos pocos meses en Ciudad del Este con esta madre que había llevado a sus dos pequeños a un puente cerca del río Mondaú y finalmente fueron encontrados en la zona de Alto Paraná. Muy pocas veces vemos este tipo de crueldad. Pero se le asemeja más el caso del papá que le llevó a sus 3 hijas consigo, justamente por la ruptura, el contexto, de ser el caso. Primero en una canoa. Un caso más remoto se había producido en el departamento del presidente, allí en la zona de Remancito,
donde el papá también le secuestra al hijo, le llama a la mamá, le dice que él iba a matar al hijo en común, así lo hace, él huye a la Argentina, luego lo detienen, lo envía a Paraguay, fue a prisión y después, alegando cuestiones psiquiátricas, termina estando en libertad. Bueno, esto es lo último entonces con relación a la desaparición de la pequeña Juliana de 12 años que desde el domingo salió de su casa y no se tenía información. Hallaron su cuerpo sin vida y en el mismo lugar, en la zona de Belén y en Bucú, también el cuerpo de su padre. Lo cierto es que se puede decir hasta ahora es que fueron encontrados muertos, pero todavía no se puede confirmar si es que el padre acabó con la vida de la niña primeramente y después se autoelimina, que es de por ahí la sospecha que se tiene inicialmente por este antecedente de conflicto. Este es el flyer con la fotografía de ambos, Mercedes. Sí, este es el flyer que en un principio se empezó a viralizar. ¿Quién soy? Me llamo Juliana Galeano, tengo 12 años, desaparecí el 11 de mayo a las 9 de la mañana, barrio Costanera de la ciudad de Upanella. Su padre, Manuel Galeano, que reside en Loma Putá, me raptó. Este es un flyer publicado por la madre, por los familiares también. Me llevó con él sin el consentimiento de mi madre y ahora ella me busca y no sabe dónde estoy. El rapto parental es considerado como una forma de abuso y maltrato infantil y los números como para poder aportar alguna información. Es la fotografía del padre, la fotografía de la pequeña Juliana, que en ese momento se encontraba desaparecida y hoy se confirma lo peor. Es muy fuerte realmente hablar un poco de este tipo penal, pero ¿se puede considerar feminicidio, Aníbal? Sí, puede. Pues está vinculado a los casos afectivos. Claro, por casos afectivos, ¿verdad? Podría ser porque se produce en un seno familiar, ¿verdad? Sí. Podría. De hecho que también en un principio hablábamos nosotros ayer cuando publicábamos el flyer buscando a la pequeña de cuál es el tipo penal, ¿verdad? Al que se le puede... Pero es un filicidio. Eso sí. Un filicidio, sí, se confirma. Incluso teníamos, ayer compartíamos el Este era el flyer que compartíamos ayer. Y el testimonio de la madre también. Ayer compartíamos y explicaba un poco la situación, ¿verdad? Que no sabía absolutamente nada de la mamá. Una violación al deber de cuidado, decíamos también, si es que el padre o la madre le lleva sin el consentimiento del otro, ¿verdad? Pero hay varias figuras que se pueden aplicar, ¿verdad? Pero qué pena que este tipo de situaciones vuelvan a acontecer. Tenemos varios casos similares, ¿verdad? Sí, en donde terminan siendo víctimas. Ahora, ¿cómo podemos interpretar el hecho de que haya llevado solamente a una niña? Posiblemente no sea su hija la otra. Esos detalles ya desconocemos, también el tiempo de relación, las circunstancias en las que esta familia terminó separándose. Lo cierto y concreto es que no se llegó a cruzar el padre con la madre el domingo de mañana. Ellos no llegaron a verse, solamente por la versión de una hermana más pequeña es que se entera que Juliana era retirada de la casa por el papá. Pero desde el vamos, alguna irregularidad fue presentida por la mamá porque ella, muy preocupada, enseguida tomó acción después de que su hija haya sido llevada de su casa. Y posiblemente es la primera vez que lo hace. Por eso también la preocupación. Encima tampoco le atendió el teléfono, fue solamente la hija y la última comunicación. Él habitaba en Loma Putá y fue hasta Ñembucú. Upané. ¿Dónde? La zona de Upané. Upané, a retirar a la pequeña y después hasta la zona de Belén y Ñembucú. Evidentemente hay familiares ahí, ¿verdad? Familiares del hombre. La casa sería de la familia de él, de donde él se crió. Él es oriundo de la zona de Belén, en Ñembucú. Belén Sur. La zona donde se produjo el hallazgo, vamos a volver a mostrar un poco dentro de nuestro mapa. Se trata de una zona bastante alejada de lo que es la zona urbana de la ciudad. ¿A cuántas horas estamos, Juan, más o menos? A ver, 3 horas desde Asunción. Desde Asunción, pero 3 horas. Fíjense, la ¿De compañía... Pilar cuánto estaría? Vamos a calcular un poco, pero desde Tacuaras hasta una zona mayormente, densamente poblada, una distancia muy grande. Fíjense, está Tacuaras, está la zona de Pilar muy lejos, realmente podríamos calcular fácilmente unos 100 kilómetros. Pero esto es lo que se tiene. En este pequeño pueblito, en este pequeño barrio, una vivienda familiar, se dio el hallazgo de estos 2 cuerpos. Reiteramos, este operativo policial está en pleno desarrollo en este momento, por supuesto que se aguarda la llegada de la Fiscalía, de los forenses y probablemente se tenga que realizar una autopsia posteriormente. Y claro, y fíjense, también se produce ahora nada más de uno de los días más significativos para toda mujer, que es el Día de la Madre, ¿verdad? Toda la razón. Ahora, la madre que por cierto está en camino. La madre se está yendo, fue convocada, recibió la noticia
Imaginamos que son kilómetros bastante difíciles, duro momento para la madre que se está acercando hasta este lugar del hallazgo. Ya decía Aníbal, 3 horas desde Asunción, de Upané, allí nomás un poquito también. Es muy cerca de Pilar, Mercedes. Acá estoy viendo a 43 minutos de Pilar, cerca de 40 kilómetros nada más. El lugar del hallazgo de la zona urbana más próxima, que es la ciudad de Pilar. Bueno. Vamos a escuchar lo que decía precisamente la mamá. Ayer. Sí. Cuando buscaba a su visibilizando, hija. mediatizando un poco lo que pasaba con la hija. Estoy desesperada. Quiero encontrar a mi hija. Él ya estaba afuera con su prima. Yo estaba hacia el fondo de la casa cuando mi sobrina entró. Me dijo, llegó mi tío Manuel, el papá de mi hija. Yo salí corriendo y ya no estaban las dos. Yo le llamé, no me atendió. Le llamé a mi hija y me atendió. Mi papá me lleva, me dijo, el último que sé. Y después me mandó a su papá un audio y dice que estaban en el centro, un audio. Eso nomás lo que dijo y después ya no supe más nada. Apagaron los 2 celulares y ya no sé más nada de ella. Una señora me escribió, me dijo que vio a mi hija con un señor en la moto, que era en descripción de la moto de su papá, que se estaba yendo hacia Villeta, y lo único que me dijeron, y yo pues ya no sé más nada. ¿En algún momento él te amenazó, Esther, con hacerte algo a vos, a tus...? Él solo me dijo, me vas a pagar muy caro por haberle separado de él. Eso fue lo que me dijo. Me vas a pagar muy caro. Por haberme separado de ellas. Luz Marina es una joven amiga de la madre a quien escuchábamos recién contar qué fue lo último que supo de su hija. Luz Marina está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Nos escuchás, Luz? Sí, te escucho. ¿Qué información tenés hasta ahora? ¿Qué podés compartir con nosotros? Y nosotros a las 6 de la tarde por ahí recibimos la mala noticia, que recibimos la muy mala noticia realmente, que el señor se autoeliminó y la nena también. ¿Eso pasaba en la casa paterna familiar de él? Sí, la casa antigua. Ellos se separaron, las familias se separaron y el señor le llevó de acá del panel, le llevó a su hija y se fue en su casa antigua en Belén, en el asentamiento Belén, y ahí pasó. ¿Quién les avisó a ustedes? ¿Quién ya estuvo en el lugar? El tío de la nena. ¿El tío de la nena sería el hermano del también hoy fallecido? No, de la señora, de Vilma. Ah, ¿esa es la única hija en común que tienen con él? No, ella tiene 3 hijos, 2 nenas y un varón, sí. Pero solamente la llevó a ella. Sí, solamente a ella. Luz Marina, ¿llegaste a conocer a este hombre? ¿Qué actitud tenía con sus hijos, con su familia? Pues lo que surge ahora es que, bueno, se produjeron muchas amenazas al terminar la relación. Y anteriormente no, yo le conozco al señor, le conocía antes cuando yo vivía hacia mi ciudad natal, pero yo después vine a vivir hacia Asunción y ellos vivían hacia la casa de mi mamá, hacia Belén. La información que tenés, Luz Marina, es que él se autoeliminó en el interior de la casa, la niña también está muerta, él habría matado a la pequeña. Y no sabría decirte cómo fue ni cómo pasó, pero de que está muerta, o sea, el señor está muerto y la nena también. No sabría decirte cómo pasó el trasfondo, ¿verdad? Pero ¿quién los encontró? El tío de la nena. ¿Estaban solos en la casa? ¿Cómo? ¿Estaban solos en la casa? ¿No había otra persona? No había, sí, era prácticamente una casa abandonada, sí, ellos hace 3 meses que se separaron y se quedó solo en la casa. Ah, o sea, la familia entera vivía ahí en el asentamiento Belén Sur. Anteriormente. Y él quedó solo en la casa y ahí la llevó a la niña. Por eso sí, nadie estaba. No, nadie, sí, Vilma, la mamá de la niña vivía acá en Upané y ellos se separaron. Sí. Y vino a vivir acá en Upané, la casa de la hermana. Ah, ya. ¿Es la primera vez que lleva a la niña sin avisar a la madre de esta manera? No, le llevó, pero a consentimiento de la mamá acá cerca nomás. Acá cerca nomás de la casa, pero su mamá estaba a conocimiento de él. Luz, la mamá está en camino ahora. Sí, seguro. Qué bárbaro.
Pero el hombre dijiste que es oriundo ahí de la zona, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, lo que me gustaría entender por qué él decide llevarle a esta niña, además si tiene otros hijos también. ¿Él insistió solamente con ella o los otros no quisieron ir, Luz Marina? ¿Qué sabes? La verdad que no sabría decirte, solamente seguramente él Los, sabía. los hermanos son menores que Juliana. Uno es mayor de edad ya. Ajá. Ya es grande. Sí, Y el otro es más pequeño. la menor. La del Menor medio. que Juliana. Menor que 2 Juliana la del años. medio. Juliana la del medio. Y Juliana la del medio y la chiquitita tiene 7 años por ahí. Qué fuerte, realmente el caso. Bueno, Luz Marina, ¿algo más que quieras aportar referente a este caso? Le amenazó, según lo que dijo en la última entrevista, la madre de Juliana, que iba a pagar, algo por el estilo, a raíz de que él no aceptaba la ruptura. ¿Es eso? Exactamente, la ruptura. La ruptura ¿Hace cuánto tiempo están separados, dijiste? hace 3 meses. Hace 3 meses. ¿A qué se dedicaba el señor? Sí, era así, trabajador, trabajaba en la estancia, así. Estanciero. Sí, ¿Él no tenía antecedentes? no sabría decirte, creo que no. Bueno, esperamos entonces en las próximas horas tener mayor información al respecto. Imaginamos que las autoridades también están llegando, la policía, la fiscalía. Y bueno, con la llegada de la madre seguramente algunas cosas más van a poder esclarecerse. Gracias, Luz Marina, por tu tiempo. Nada. Se supone que si el hallazgo se produjo cerca de las 6 de la tarde, a estas horas ya tendría que estar tanto la fiscalía como la policía en el lugar, ¿verdad? Porque decía Juan, es a unos 40 minutos nada más de Pilar. Fíjate, Daniel, que es una zona bastante alejada. Hay que ver si los equipos de forenses están listos para llegar, porque hay todo un procedimiento para el levantamiento del cuerpo. Ahora, de confirmarse plenamente la forma de muerte, sería otro terrible caso en que un hombre no acepta el fin de una relación y toma represalias extremas, violentas, y no solamente afectando a la madre de la familia, sino a los propios hijos. Sí. Nuevamente, un hombre que no acepta el fin de una relación. Gravísimo desde todo punto de vista, y ahí están las familias completamente destruidas, niños huérfanos, generalmente después de este tipo de casos que nos dejan con una congoja tremenda.